Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Muy bienvenidos una vez más a su programa Más que un carpintero. Gracias al Señor que, aunque ha pasado un largo periodo sin podernos encontrar a través de este espacio, literalmente ya algo más de 2 meses, pero déjeme decirle que estoy muy contento de retornar nuevamente al programa después de este tiempo sin poder compartir con ustedes, este tiempo de reflexión y conversación delante de la presencia del Señor y sobre todo compartir una palabra del Señor para ustedes. Quiero darles las gracias al Señor primeramente y sobre todo a cada uno de ustedes, los auditores y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y principalmente a través de la radio Visión 107.1 de Villarrica. Gracias a ustedes. Gracias a quienes nos verán a través de la señal de Facebook y también a aquellos amigos y hermanos que son fieles auditores también a través del grupo Más que un carpintero. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al Señor. Déjeme decirle algo más. Los he extrañado en realidad. En realidad sí he extrañado poder compartir con ustedes estos 2 últimos meses. Ha sido una espera larga, la responsabilidad y el trabajo que me ha tocado llevar en estos meses me ha complicado bastante poder estar con ustedes, pero hoy día podría decirse que, no sé si viene mucho al caso, pero quisiera decirlo de esta manera. Yo creo que en esta noche me voy a desahogar, o esta tarde me voy a desahogar un poco con ustedes en este sentido, para que de esta manera también en todo sentido usted sea bendecido, mi vida sea bendecida y glorifiquemos de esta misma manera al Señor. Así que gracias a Dios por compartir con ustedes en esta tarde. Nuevamente todos sean muy bienvenidos a esta edición, Más que un carpintero. Transmite en esta hora para ustedes, hermanos, y vamos a comenzar con una hermosa alabanza, pero antes de eso, déjeme decir lo siguiente. El tema de hoy día va a ser un tema muy interesante. Tal vez no lo vamos a entrar a conversar en profundidad, pero sí va a ser de gran edificación para nuestra vida. Vamos a escuchar la alabanza y vamos a comenzar con el programa. Que Dios le bendiga. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame, nuevo quiero ser, vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti, Jesús. Yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame.
volvemos a ti. Perdona nuestros pecados. Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia. Hoy restáuranos una vez más. Levanta nuestras cabezas, porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Muy bien, mis hermanos, retornando nuevamente, quiero invitarles a que tomemos un tiempo para orar al Señor y de esta manera no solamente agradecer al Señor por su gracia y por su misericordia, sino también por permitirnos volvernos a encontrar a través de este programa, a través de este espacio que estoy seguro que no solamente ha bendecido mi vida, sino también ha bendecido la de usted. Es más de alguna oportunidad, ni qué decir de mi propia persona. Y a pesar de que, como dije anteriormente cuando estábamos comenzando el programa, han pasado 2 meses que no nos hemos podido encontrar en directo, ha sido una espera un poco larga, pero también ansioso de poder retornar y compartir con ustedes. Y creo que una de las formas más gratas de poder compartir con ustedes es a través también de la oración. Poder tomar un tiempo para orar y darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en este día o en los días pasados, pero principalmente por compartir ahora delante su presencia. Poder tomar este tiempo de esta hora de 8 a 9 de la tarde y poder orar y escuchar la palabra del Señor, sin duda que nos va a traer una rica edificación, una gran bendición y sobre todo también estoy seguro que también nuestro corazón será saciado por la palabra del Señor. Así que quiero invitarles a que oremos en este momento, tomemos un minuto para orar, que usted me acompañe donde quiera que usted se encuentre, si está solo o acompañado, en casa, a través de Facebook, a través de la radio, cualquiera sea la situación en la cual usted se encuentre ahora, no solamente pasando, sino también en el momento en donde usted se encuentre ahora. Así es que vamos a orar al Señor y pedirle que nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad que tú has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo. Señor, que al tomar nuestro lugar allá en la cruz del Calvario, no solamente, Señor, nos reconcilió contigo, Señor, ya que por causa de nuestro pecado y nuestra naturaleza caída, Señor, sin ti estábamos lejos, estábamos apartados, estábamos, Señor, tan lejos, Señor, que tu mano, Señor, solo tu mano pudo ser la más poderosa, Señor, para extenderse a favor nuestro y tomarnos de donde estábamos, Señor, para levantarnos, para considerar nuestra vida, tener misericordia y perdonarnos nuestros pecados. Por eso te damos gracias en esta tarde que nos volvemos a encontrar, Señor, en este programa. Te doy gracias por mi persona, Señor, por estar delante de ti, Señor, en el lugar donde en mi corazón he creído, Señor. Tú has permitido que tú, Señor, me conceda este privilegio de servirte. Gracias te doy, Señor, por aquellos que oyen tu palabra, por aquellos que comparten este programa conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me permites abrir mis labios, Señor, en tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al redimirme de mis pecados, Señor, derramando su sangre en la cruz, Señor, por mí, tomando aquel lugar que me correspondía, Señor, no solamente me ha hecho acepto en el amado, sino que tu palabra dice, Señor, que hoy, Señor, si soy hijo tuyo por la voluntad tuya, Padre Celestial, porque no es por la voluntad de la carne o de la sangre o por la voluntad del varón, por la voluntad humana de cada individuo, Señor, sino por tu propia voluntad, Señor, que tú has considerado nuestra vida para mostrar misericordia. Señor, y gracias porque muestras misericordia, porque tu misericordia prevalece, Señor, delante de ti, Señor, y que se muestra en favor nuestro. En esta tarde que tu palabra, Dios mío, también hable poderosamente
Señor, no solamente como ha hablado a mi vida en estos últimos días, sino también a aquellos que oyen tu palabra en esta tarde y la oirán tal vez el día de mañana, Señor. Es por eso, Señor, que buscamos tu bendición, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, que nuestra justicia, Señor, que más que justicia son un trapo de inmundicia delante de ti, Señor, no sean consideradas, Señor, sino la obra de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta consideres tú, Padre Celestial, para recibirnos en esta tarde, Señor, como una ofrenda grata y agradable delante de tu presencia, una ofrenda de adoración, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de alabanza, Dios mío eterno. Recíbela, Padre mío, en esta tarde, en el nombre de Jesús, y te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, en esta tarde también guíe mi vida, Señor, y la vida de aquellos que oirán, Señor, tu palabra. Y el día de mañana y los siguientes días, Señor, cuando el video, Señor, de este programa esté disponible para ellos también, Señor. Que tu Espíritu Santo haga eco en sus vidas, haga, Señor, una obra de redención, una obra, Señor, de santificación, una obra de reconciliación, Señor, que a través de tu palabra, Señor, puedan ellos ser convencidos por el poder del Evangelio y el poder de tu palabra, Señor, para traerlos a ti. Gracias te doy por esta oportunidad, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, Señor. Borra nuestras rebeliones, disípalas, Señor. No las consideres, Señor, como, Dios mío eterno, hoy día, Señor, muchas de ellas pueden hablar en contra nuestra. Pedimos, Señor, que tú las borres, Señor. Que tú no te acuerdes de ellas. Que consideres el sacrificio de tu Hijo en favor nuestro, Señor, no porque lo merezcamos, sino por la pura gracia y obra de nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy, Padre Celestial, por este tiempo. Que tu presencia esté en medio nuestro. Que tu presencia esté con ellos, Señor, con los que oirán tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. 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 Como bien compartía con ustedes a través de la oración, mi gratitud sin duda que es muy particular en este día delante del Señor y sobre todo por lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. El tema que quiero compartir con ustedes, o más que un tema, sino que la reflexión que quiero traer para ustedes en esta tarde, sin duda que ha traído un grato refresco, como decirlo de una manera muy singular, para refrescar mi vida, para alentarme, para poder confortarme, para poder sentirme en este sentido alentado por la gracia del Señor, ya que cuando a veces pudiéramos enfrentarnos a situaciones difíciles, situaciones complejas de nuestra vida, poder echar mano de la palabra del Señor para alentar nuestra vida, sin duda que es lo mejor que pudiéramos experimentar. Compartía anteriormente, antes de estar acá con ustedes, la reflexión que hacía un hermano con respecto a cómo Dios habla a nuestra vida, a través de distintas circunstancias. Algunos pueden referirse a las formas como Dios habla a través de la propia naturaleza, que la misma Escritura lo enseña, a través de las circunstancias, a través de la relación entre personas, pero también otro hacía referencia a las veces cuando Dios habla en sueño, y aunque eso pudiera ser tal vez un tema de discusión de largo rato, sin embargo la discusión se termina de una sola forma. La Escritura dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, ya que tal vez las formas diversas en las cuales Dios puede hablarnos a nuestra vida, como dije, a través de las circunstancias, a través de la naturaleza, las cosas que Él creó, el cielo, las estrellas, el firmamento, como dice un himno por ahí, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Sin duda Dios habla de muchas maneras, pero la forma más segura en la cual Dios habla es a través de su palabra. Y cuando Dios habla a través de su palabra, no podemos quedar como si no hubiese pasado nada. Tal vez sería difícil entender a una persona que yendo por la carretera tenga un accidente terrible o sea parte de un accidente donde los resultados sean muy trágicos y que esta persona no sienta nada, no sienta un impacto en su vida, no sienta
una preocupación por el futuro, una preocupación por el mañana, que lo único que vean en una situación difícil, tal vez en la carretera, lo único que él sienta es nada. Sin duda que cuando una persona se enfrenta a situaciones complejas y difíciles, su vida no queda en nada. La vida de esta persona debe ser movida en alguna área de su vida, en sus emociones, en su temor, en su preocupación por la vida, en saber que tal vez su vida no es tan segura como él cree que está, en términos de que todo depende de él o de su seguridad laboral o su seguridad profesional. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, sin duda que nuestra vida debe ser trastocada, debe ser traspasada. Y se me viene a mi corazón y a mi mente esta palabra que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la forma como a veces la palabra de Dios actúa en la vida del individuo, en la vida del hombre. Y si un hecho puntual, un hecho trágico, un hecho difícil de sobrellevar no deja una marca, una huella indeleble en la vida del individuo, sin duda este individuo pasará por esta vida sin comprender la riqueza de lo que significa tener una oportunidad o recibir una oportunidad de poder conocer al dador de la vida. Y en el caso nuestro, los que creemos en el Evangelio, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que sabemos que la vida eterna que hemos recibido ha sido un regalo de Dios, sin duda nuestra vida ya ha sido marcada por eso. Hay un pasaje que dice en la Escritura: las muchas aguas no podrán apagar este amor. Las profecías se acabarán, la ciencia se acabará, pero el amor permanece para siempre. Y la Escritura dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Hay una marca, hay una huella en nuestra vida, y sin duda esta huella es indeleble. No se puede quitar, no se puede borrar. Es como lo dice en el libro de Cantares: ponme como un sello sobre tu brazo, como una marca. Sin duda para muchos, la marca más visible en la vida de un individuo es aquel que contrajo matrimonio, y tal vez la forma de poder ver a este individuo que ha cambiado de estilo de vida de soltero a casado es solamente fijarse en su mano izquierda. Si hay algo visible, es más práctico poderlo ver de esta manera y poder saber que ese hombre ya no es un hombre soltero, es un hombre casado, un hombre que asumió un compromiso. Sin duda la palabra del Señor hace una marca en nuestra vida, donde no que nosotros nos comprometamos con Dios, sino en donde Dios asume desde el principio ese compromiso con nosotros, no porque valgamos la pena, sino porque simplemente su palabra dice que es solo por su gracia. Al compartir en esta tarde la palabra del Señor, quiero compartir algo relevante del ministerio de Jesús, de la persona de Jesús. Una de las cosas que nosotros conocemos a través del Evangelio, las cosas que Jesús hizo, principalmente algunas de ellas podría decirse las sanidades, los milagros, la liberación de demonios, la predicación de su palabra, la forma en como él enseñaba, la forma en que a veces también incluso se enfrentaba a la clase religiosa y política de su época. Sin duda que todas estas cosas hablan de cómo era Jesús, cómo se presentaba delante de la gente, cómo él hablaba, cómo recibía a la gente. Sin duda todo esto hablaba de cómo era Jesús y quién era Jesús. A veces se mostraba muy enérgico, muy agresivo, principalmente agresivo en el término de celo que él mostraba por ciertas situaciones o ciertas circunstancias que lo llevaban de esta manera a mostrar su celo santo, para evidenciar que las cosas que se estaban haciendo no correspondían ni a misericordia, ni a justicia, mucho menos a piedad, a nada de eso. Vemos a un Jesús muchas veces, o un par de veces por lo menos, muy enérgico. Por ejemplo, en el caso cuando echaba a través de un azote de cuerda a los mercaderes del templo, cuando enfrentaba también a
a los fariseos y manifestaba públicamente la hipocresía que ellos mostraban a la gente. Sin duda que todas estas cosas hablan de cómo era Jesús. Sin duda que el programa dice Jesús era más que un carpintero. Jesús no era solamente también un predicador. No era solamente el evangelista o un profeta más, como decían algunos incluso de sus discípulos. O la gente lo decía. O un milagrero que andaba haciendo bienes o haciendo sanidades, multiplicando panes y peces para saciar las necesidades de la gente. O que de repente mostraba misericordia por algún enfermo o algún leproso, o mostraba una justicia a otro nivel, a un nivel más alto, cuando mostraba misericordia para perdonar pecados. Sin duda que todas estas cosas hablaban de cómo era Jesús. Pero uno de los ministerios de Jesús principales, dentro de todas las cosas que él hacía, él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sin duda que su pueblo Israel, estaba perdido en su época. Estaba perdido, estaban como ovejas sin pastor. Jesús mismo dijo que él tuvo compasión de la gente porque veía que estaban como ovejas que no tienen pastor. Viendo del mismo modo también cómo la clase religiosa de su época no cumplían su ministerio pastoral de proteger, de pastorear, de guiar al pueblo de Israel, sino más bien, como ya lo dije anteriormente, cuando a veces incluso Jesús mostraba su dura crítica a la clase religiosa por su hipocresía. Y literalmente esto conllevaba muchas veces a que Jesús pasara horas y horas delante de la gente, con la gente, compartiendo con la gente, atendiendo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba como ovejas que no tienen pastor. Y gracias al Señor que todas estas cosas que Él hizo muy visiblemente delante de la gente y nunca hizo nada oculto como Él mismo lo manifiesta, sin duda que estas cosas hablan de quién era Él. Como dije, Él no era un milagrero, un sanador, un multiplicador de panes y peces. La Escritura dice que Juan dijo de esta manera: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez esta cualidad definitiva de Jesús habla más que todas las cosas. Para el pueblo de Israel era fácil comprender esta frase. Comprendían ellos el significado de esta frase. Comprendían ellos también el significado de lo que conllevaba un cordero para quitar el pecado. Cómo el cordero dentro del ritual judío simbolizaba de alguna manera la víctima que era presentada en representación del pecador, para que a través de esta víctima, el cordero y la sangre derramada, de esta manera el individuo, la persona, fuera justificada delante de Dios a través del derramamiento de esta sangre. Y como la misma Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Poder mirar la persona de Jesús desde de todas estas áreas de su propia vida, de estos ministerios que Él cumplió también, de acompañar, de consolar, de liderar, de enseñar, de compartir, de curar, de proveer también. Lo vemos en todas estas áreas. Tal vez podríamos pasar un programa con cada área de su vida, pero hay una área que lo marca de una manera muy particular. Cuando Dios habla acerca de su siervo escogido, mi siervo escogido, dice Dios, en quien he puesto mi espíritu sobre él. Si pensamos en estas palabras, sin duda se nos vienen varios pasajes del Antiguo Testamento. Entre ellas Isaías 61, Isaías 42, Isaías 24 y tantos otros pasajes que hablan acerca de las promesas que Dios hacía al pueblo de Israel por medio de los profetas y de los salmos, que un día vendría el Cristo, el ungido del Señor, aquel que liberaría a su pueblo de sus pecados, de sus cargas, de sus opresiones, que los uniría como un pastor reúne a sus ovejas, o como dice también el Nuevo Testamento, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste.
todas estas promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, a través de la historia del pueblo de Israel, por medio de los profetas, por medio de sus siervos, en la persona de Jesús se hizo visible un ministerio particular. No solamente el de salvar lo que se había perdido, sino uno de sus ministerios era de ser rey. Tal vez en este sentido, el ser rey, tal vez fue uno de los ministerios que visiblemente para el pueblo de Israel era el que Jesús no cumplió, porque el pueblo de Israel esperaba un rey libertador, un rey que los liberara de la esclavitud de Roma, que enfrentara a César, que enfrentara a los romanos, que hiciera un alzamiento político, militar, y de esta manera liberara al pueblo de Israel. Sin duda, tal vez en este sentido, el pueblo de Israel, podría decirlo entre comillas, el pueblo de Israel quedó decepcionado de Jesús. Pero Jesús, como Rey y Señor, sin duda su ministerio lo cumplió cabalmente. No como ellos esperaban, sino como un príncipe de paz. Quiero invitarles a escuchar una canción más antes de ir al pasaje que quiero compartir con ustedes en esta noche. Sin duda, esto abrirá más nuestros ojos, dará comprensión a nuestro corazón acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y sin duda también nos ayudará a comprender que sin duda hoy día, cuando enfrentamos momentos difíciles, momentos complejos en nuestra vida, momentos de necesidad, momentos de flaqueza, momentos de enfermedad, momentos de aflicción, momentos de soledad, todas estas situaciones, hay alguien que está a nuestro lado. Como dije, no porque lo merezcamos, no porque seamos acreedores simplemente porque somos seres humanos, porque somos creación suya, no, sino por el solo afecto, por el solo placer de su gracia, de que Él quiera mostrar compasión y que nosotros la recibamos de una manera tan significativa al ser reconciliados con Él de esta manera, a través de la muerte de su Hijo en favor nuestro. Vamos a escuchar una canción más y volveremos con la palabra del Señor. Levanta tu mano ahí donde estás y dile: Padre, gracias por amarme tanto. Amor que nunca cambia, tú me has dicho que soy tuyo, no importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó y me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado, cuán dulce amor. Tu amor es profundo y tan intenso, lo da todo sin reservas, como fuego me abrazó. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración, mi vida te daré. Amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial bebí, solo tú saciarás. Tu amor es amor que nunca cambia, tú me has dicho que soy tuyo, no importó mi condición, tu eterno amor me alcanzó y me tomaste en tus brazos, borraste mi pasado, cuán dulce amor. Tu amor
cielo y donde está. Bátela delante de tu Padre Celestial. Dile gracias por amarme. Vamos a donde está. Levanta tu oración. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu mano te bebí, solo tú saciarás. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu mano te bebí, solo tú saciarás. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu mano te bebí, solo tú saciarás. Amor que nunca cambia, yo me rindo en devoción, en completa adoración. Mi vida te daré, amor que nunca cambia, más profundo que el mar, de tu manantial bebí, solo tú saciarás. Bien, mi hermano, antes de leer el pasaje que quiero compartir con ustedes, hay una expresión, o sea, una transliteración de la palabra que se refiere a una provincia de Israel que es Caná. Hay una muy conocida como Caná de Galilea. La transliteración de esta palabra, Caná, se refiere a tierra de junco, algo muy común en esta provincia de Israel, donde en los humedales se producían estos juncos que literalmente salen en el agua, que nosotros podemos conocer en algunos aspectos como los coligües en algunas partes, o las cañas, otros como el bambú, que típicamente acá hay en nuestro país. Tal vez difiere un poquitito en el junco que hay en otros países, pero literalmente la idea para esto es la siguiente. Estas humedales que producían este tipo de caña tenían una particularidad. Como era muy común el pastoreo de ovejas en el antiguo Israel, los pastores iban a estos humedales y extraían estos juncos, y de ellos hacían flautas para literalmente entretenerse, no solamente construyendo, en este caso como conocemos nosotros, las flautas, sino que también esto permitía también que ellos pudieran tocar música mientras hacían este trabajo de pastoreo de ovejas. Curiosamente, estos juncos o cañas, el proceso en el cual ellos fabricaban estas flautas se llamaba cascar. Para nosotros cascar tal vez tiene otro significado. En el caso más conocido para nosotros, cascar es, por ejemplo, tomar un huevo y empezarlo a golpear para hacer un orificio, y eso es cascar para nosotros de una manera más simple. Pero también cascar en otras culturas, en otros países, quiere decir empezar a golpear algo o desgastar algo hasta poder hacerle perforaciones o desgastarlo. Y esta es la forma en la cual
el antiguo Israel o los palestinos de la antigüedad tomaban estos juncos para hacer estas flautas a través de este proceso que se llama cascar, para hacerle estos orificios y fabricar con ellos flautas. Curiosamente, cuando hacen estas flautas, después, como es un material tan blando, literalmente, y frágil igual, a medida que se va usando esta flauta, va perdiendo su eficacia, su sonido, y literalmente lo que hace el pastor o aquel que fabricó este instrumento es botarlo, destruirlo y botarlo. ¿Por qué? Porque al final después comienza a producir no un sonido muy grato. Tal vez para nosotros que no sabemos tocar flauta, tal vez comenzamos teniendo mal sonido y tal vez con el entrenamiento debido podemos afinar un poco el sonido de la flauta, pero era muy difícil que esta flauta en el transcurso del tiempo pudiera ir dando un mejor sonido. Es más bien iba deteriorándose su sonido a medida que también se iba deteriorando también la misma flauta o el mismo instrumento que ellos fabricaban con esta caña. Tomando esto en consideración, hermano, junto a otro pasaje también que aparece junto a esta ilustración, quiero tomar el pasaje de Isaías 42, refiriéndose a una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque aquí no tiene nombre, Dios habla de esta manera. Capítulo 42 del libro de Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esta profecía de Isaías, tal vez no es fácil esconder esta profecía en su significado. Tampoco es difícil poder encontrarla también donde esta profecía tiene un cumplimiento. Y literalmente podemos encontrarla en el Nuevo Testamento y principalmente en los Evangelios. En el capítulo 12, donde el escritor Mateo toma esta referencia del libro de Isaías como un sello como un certificado de cumplimiento de la profecía en la persona de Jesús. No debemos olvidar que Mateo, al escribir el Evangelio, toma bastantes trozos o partes del Antiguo Testamento referidas al Mesías para verlas reflejadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera se viera el cumplimiento de esa profecía en el tiempo en que Jesús estaba ministrando o llevando a cabo su ministerio, dando por cierto que Jesús era aquel Mesías prometido. Y las palabras que literalmente el apóstol Mateo, o el escritor Mateo en este caso particular, escribía de esta manera: como dice el libro de Isaías, como dice el libro de Jeremías, como dice el libro de los Salmos, como está escrito en los profetas, como está escrito en los Salmos. Literalmente Mateo, al escribir el Evangelio, hace estas referencias del Antiguo Testamento para certificar que Jesús era el siervo de Dios, era el Mesías, era el Rey prometido, era aquel a quien el Señor enviaría para salvar a su pueblo de sus pecados. Y de esta manera, en el capítulo 12, sin duda que vemos cómo Mateo nuevamente toma este pasaje de Isaías 42, en el versículo 18 en adelante, lo dice de esta manera, tomando también el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, en consideración a este pasaje: mi amado, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni a nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperará a los gentiles. Ya aunque es clara la aplicación que Mateo da en este pasaje, tomando en consideración a Jesús, no podemos dejar de lado que bajo las circunstancias que se da, que Mateo
tiene que tomar en consideración las profecías del Antiguo Testamento para poderlas incluir ahora en su Evangelio. Ya que no podemos olvidar que una de las muchas labores, como dije anteriormente, que Jesús realizaba dentro de su ministerio, era estar con los afligidos, estar con los necesitados, a veces multiplicando los alimentos, otras veces mostrando actos de justicia o de misericordia cuando viniera el caso. Pero vemos aquí también a Jesús interviniendo en la vida de un hombre que tenía una dificultad física. Dice que tenía una mano seca, una mano inhabilitada. Las razones por las cuales tenía la mano, bajo qué condiciones, aparte de seca, el pasaje no lo explica. Pero curiosamente vemos que Jesús interviene en la vida de este hombre por una razón muy fundamental. La crítica y la observación que los judíos hacían era por qué Jesús hacía muchas de sus señales, muchos de sus milagros en el día que ellos consideraban o que se consideraba el día de reposo, el día donde el hombre no podía hacer ningún tipo de trabajo. Y bajo esta perspectiva es que Jesús tiene que intervenir categóricamente para poder evidenciar, como lo dice también en sus propias palabras, que el Señor es Señor aún del día de reposo. Y Él toma un ejemplo muy importante a considerar para explicarle a ellos que si una oveja cae en día sábado en un hoyo o tiene un accidente, no va a ir el dueño de esta oveja y liberarla de ese hoyo o de esa zanja o de esa cuneta donde haya caído, o si está herida poder ir por ella y traerla. El ejemplo que hace Jesús es un ejemplo muy práctico, pero básicamente para evidenciar la hipocresía de la clase religiosa, de los, entre comillas, pastores de Israel, a quienes se le había encargado o habían tomado la responsabilidad de parte de Dios de apacentar al pueblo de Israel, de guiar al pueblo de Israel, protegerlos, guiarlos a través del conocimiento de la Escritura al conocimiento de Dios. Y vemos cómo Jesús interviene de una manera muy particular con este hombre, curándolo en un día que para los judíos, o en este caso los fariseos, no era permitido hacer obra alguna. Y para entrar en detalle, dice así en el versículo 9, capítulo 12. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús. Y esto a mí me llama la atención. No para reprenderle, no para acusarle solamente, sino para destruirle, dice la Escritura. Curiosamente, el celo que ellos tenían contra Jesús, de su forma de proceder, de su forma de actuar, de su forma coherente y consecuente con las necesidades de la gente, con las necesidades que eran visibles. Porque era visible que este hombre tenía una enfermedad o una deficiencia en su mano que tal vez le permitía no trabajar con libertad, o tal vez que lo obligaba a mendigar. Porque con una mano, ¿qué podría hacer? Ni para la guerra servía, mucho menos para trabajar. Y curiosamente, la intervención de Jesús en este pasaje, con esta alta crítica que hace al pueblo, a los judíos, a los fariseos en este caso particular, es una crítica muy fuerte. Pero gracias al Señor y al Espíritu Santo que en medio de esta situación crítica en la cual Jesús nuevamente se ve envuelto por la falta de misericordia, por la falta de compasión, por la falta de sano juicio que los fariseos tenían en contra de aquellos pobres, de aquellos enfermos, de aquellas personas que tenían ciertas necesidades visibles. En vez de
levantar, en vez de restaurar, en vez de consolar, en vez de vendar, en vez de curar, en vez de llevar en los brazos, oprimían. Y Jesús, como el buen pastor, que cuando ve que una oveja está perdida, no tiene problemas en dejarla a aquella oveja, a aquellas 99 para ir en busca de aquella que se perdió. Porque sin duda para él es gozo ir por aquella oveja que se perdió. Y es aquí donde el Espíritu Santo inspira al apóstol, a Mateo, para escribir de esta manera, considerando el pasaje de Isaías 42. Y una de las labores que Jesús en su ministerio hacía era esta: Él no quebrará la caña cascada. No quebrará la caña cascada. Sin duda alguna, este hombre que tenía este problema en su mano también era judío. Y aunque no lo fuese, porque el pasaje no lo dice, pero debo asimilar de manera muy clara que este hombre era un judío que estaba en el templo o en la sinagoga, porque aquí dice el pasaje que Jesús fue a la sinagoga. ¿Y quiénes podían estar en la sinagoga? ¿Quiénes podían asistir al culto, a la reunión? Sin duda que los que tenían aquella libertad para entrar al culto o oír la palabra eran aquellas personas que eran parte del mismo pueblo. No olvidemos que los fariseos o los judíos en general no admitían a gentiles dentro de sus reuniones, en sus reuniones espirituales en este caso. Y al considerar Jesús la situación de este hombre, Mateo escribe de esta manera, considerando lo que Jesús hizo. Como dije, el pasaje comienza muy claro. Sabiendo Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente, como dice el versículo 15 del capítulo 12. Y sanaba a todos. Y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo aquello. Lo que llama la atención de toda esta historia es el ministerio de Jesús. Él no viene en su labor ministerial de buscar y salvar lo que se ha perdido, de oprimirlo. Él no viene con la intención de aquello que está caído, terminar de pisotearlo. Por eso conté la historia de estos juncos que son muy comunes en Palestina y en el Israel antiguo, y posiblemente hoy en día tal vez existan todavía. Porque es muy singular y muy significativo que aquellos jóvenes pastores, niños pastores, muchos de ellos, no olvidemos que David era un niño cuando comenzó siendo pastor, era solamente un niño, tuvieran esta libertad o esta posibilidad de poder ir a los humedales y poder traer esta junco y poder de ella hacer estas flautas. Y Jesús sin duda está pensando en eso. Jesús entiende lo que pasa también con aquellas personas que están caídas, que están doblegadas, que están literalmente casi quebradas. Porque una de las condiciones que tenían estas cañas que estaban dentro del agua, que se producían dentro del agua, es que cuando las aguas bajaban, estas cañas se empezaban a secar y eran muy quebradizas. Por eso cuando el instrumento dejaba de perder su funcionalidad, lo que hacía el joven o el pastor que utilizaba estas cañas como flauta, literalmente las botaba porque no tenía un sonido. Pero también el profeta, como también Mateo lo resalta, hace también otra comparación. El pabilo que humea no apagará. Para comprender lo que es el pabilo y poder darle significancia a todo esto del ministerio de Jesús. En el antiguo de Israel, estas lámparas, pequeñas lámparas de aceite hechas, algunas de greda, que se llenaban con aceite, el pabilo era la mechita que salía para afuera. Curiosamente, esta mechita o pabilo, que se preparaba con algodón, después de un periodo de uso, estas mechas comenzaban a perder su eficacia, se quemaban de tanto uso, se quemaban, y literalmente lo que producía después con el aceite era un mal olor. Y a mí me llama mucho la atención porque ambas cosas tienen muchas significancias con personas.
y literalmente con personas. Y tal vez quiero hacer un paréntesis en esto, hermano. Muchas veces podemos encontrarnos con pasajes en la Escritura que pueden tener muchas aplicaciones. Podemos aplicarlos para muchas circunstancias de nuestra vida. He tenido algunas conversaciones con algunos hermanos respecto de esto, que a veces tomamos pasajes de la Escritura para aplicarlos a situaciones diarias de nuestra vida. Pero curiosamente, cuando hacemos este tipo de aplicaciones de la Escritura para diversas situaciones de nuestra vida, el pasaje no está diciendo eso. Lo que está tratando de decir es una cosa más profunda, más relevante, más importante y que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos de darle aplicación. Si me permite, en este sentido, poder ver esta flauta que ya comienza a dar un sonido incierto, este pabilo que humea, que ya en vez de dar luz está comenzando a dar no solamente mal olor, sino que ya también la luz que esta lámpara de aceite y que este pabilo evidenciaba, ya esa luz nos está dando, más aún está dando literalmente un mal olor. Y curiosamente es posible poder tomar esto como un ejemplo para decir de aquellos hermanos o amigos que de alguna manera en sus propias vidas, ya sea en su vida de trabajo, en su vida matrimonial, en su vida personal, en su vida espiritual, se puede encontrar en una de estas dos situaciones, como una caña cascada, que ya tal vez su vida espiritual no está dando un sonido cierto, que en su matrimonio tal vez su matrimonio por alguna razón fundamental o particular ya no es el mismo. Su relación con su esposa, su relación con sus hijos tal vez no es la misma. Ya no está ese respeto del hijo al padre o de la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque en alguna área de la vida de este hombre, cabeza de su casa, es posible que en este sentido ya él esté como una caña cascada. Como dije, a veces podemos darle aplicaciones a la Escritura y aunque el texto quiera decir otra cosa, una de las aplicaciones que se le da a este texto es que estas cañas cascadas son estos juncos que por el viento o por la subida de las aguas comienzan a quebrajarse y a caerse. Curiosamente puede ser una aplicación para diversos tipos de personas, puede ser una aplicación. Y si yo pudiera darle una aplicación, sin duda podría ser alguna de estas. Pero déjeme decirle lo siguiente. Déjeme considerar como muy oportuno el pasaje o la aplicación o interpretación inclusive de este pasaje de aquellos hombres que en su vida ministerial han perdido su sonido y que tal vez para otros el único fin de ellos es ser desechado. Es posible que alguno de ustedes pueda sentirse así, o pueda estar de esta manera, como aquel pabilo que humea, que ya no está alumbrando, porque la Escritura dice, por eso quiero tomar este significado más práctico y sobre todo que más consistente con la aplicación que quiero darle. Porque si una lámpara se enciende, la Escritura dice que cuando la luz se enciende se pone en alto para que todos los que entren en la casa puedan ver la luz. Por eso la luz no puede ponerse debajo de la mesa, sino de qué manera la luz podría alumbrar. Y la luz que se enciende no se puede esconder. Por eso, si me permiten, creo que esta sería la aplicación más correcta para este pasaje. Si usted en su vida ministerial, en su vida espiritual, porque sin duda muchos de los que escuchan estos programas a través de la radio están esperando una palabra del Señor para su vida. ¿Y quién podrá oír la voz del Señor sino a quien el Espíritu le habla? Porque como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y quiero tomar este pasaje para enfatizar esto. Usted puede estar tal vez como una caña cascada. Puede tal vez estar como este pabilo que humea, esta mecha que no está dando luz, que en vez de dar luz está dando humo. Y más aún, dando mal olor. Déjeme decirle lo siguiente. Nuestro Señor no quebrará esa caña. Él le dará el valor
y la utilidad que esta caña requiera. Él volverá a encender esa luz, porque la Escritura dice que como símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Y en esta tarde quiero decirle a usted que la unción del Espíritu Santo está sobre sus hijos, está sobre su vida, está sobre mi vida, está sobre aquellos también que de alguna manera tal vez han pecado y han caído. Pero déjeme decirle lo siguiente: Dios extiende su mano a través de la persona de Jesucristo y por medio de su palabra para levantarle, para restaurarle, para consolarle, porque una de las funciones que Jesús tenía dentro de su ministerio era levantar al caído, consolar al enlutado, dar óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado, manto de alegría en lugar de ceniza, para que usted pueda ser consolado, para que sea reedificado, para que cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Cuál es el propósito? Uno de ellos, anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, reconocerle en todos sus caminos, que en usted abunde el fruto de labios que confiesen su nombre. Ya le he dado tres razones por las cuales el Señor no le dejará, no le desamparará. La Escritura dice: con Él, con usted estará en la angustia, le librará y le mostrará su salvación. Y si usted es una persona que no conoce al Señor y que en alguna medida usted se siente como una caña sacudida por el viento, una caña casi a punto de quebrarse, en esta tarde, déjeme decir lo siguiente también a usted: el Señor no vendrá con su mano para destruirle o para terminar de quebrarle. Él extiende su mano a través de su palabra para que usted considere su vida y permita que Él obre en su vida, salvándole, perdonándole sus pecados, y usted pueda reconocerle a Él en todos sus caminos. Si su vida matrimonial, si su vida laboral, si su vida como padre, si su vida sentimental está deteriorada, está caída o está como humeando, como una luz que ya está a punto de apagarse, que lo único que hace es echar humo o mal olor, déjeme decirle lo siguiente: el Señor le ama y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra en esta noche. Bendice a aquellos que oyen tu palabra, a los que oirán el día de mañana. Ten misericordia, Señor. Restáurales, levántales, Padre mío, consuélales, extiende tu mano en favor de ellos, Señor. Como aquel hermano que ya partió a tu presencia hace muchos años y decía: Señor, tú no extendiste tu mano para sacarme del tarro de la basura. Yo no era el tarro de la basura, decía él. Yo era la misma basura. Señor, mi Dios, es posible que haya alguno que se sienta terrible, Señor, desconsolado, solo y desamparado. Ten misericordia de él en esta noche. Háblale a su vida y a su corazón. En el nombre de Jesús, Padre mío, te lo pido. Amén y amén. Mis hermanos, si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de su programa Más que un Carpintero. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Amén. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Cómo expresar